Buenas tardes, mi nombre es María. Para los que no me conocen, bienvenidos a Joyas Auténticas. Vamos a presentar un estudio que se llama ¿Quién es el responsable del patrón de los eventos? ¿O quién es el responsable de moldear los eventos? Y pues, como todas las veces, les invito a que se arrodillen conmigo para pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en estos estudios. Bondadoso Padre, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ahora que vamos a comenzar este estudio de quién es el responsable del patrón de los eventos o de moldear los eventos, pido la presencia de tu Santo Espíritu, que unjas mis labios, que me ayudes a exponer el tema de tal manera que lo puedan entender y pueda ser una bendición para los que lo van a ver y que sea para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, el tema se llama ¿Quién es el responsable del patrón de los eventos? O como dije antes, ¿quién es el responsable de moldear los eventos? Y pues vamos a leer en Juan 7 del 1 al 8, pero antes quiero decir acá que en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, en los relatos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay ciertas partes de los eventos que nos dicen fueron escritos acerca de lo que Jesús decía en cierta parte de su ministerio, de que su tiempo aún no había venido. Pero después de haberse desarrollado ya casi la mayoría del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya casi cuando iba a terminar el ministerio, cambió su forma de decir las cosas y dijo: mi hora ahora es. Entonces, pues vamos a estudiar esta parte de este estudio y vamos a ver que Dios es proactivo, y proactivo quiere decir que Él sabe las cosas antes de que sucedan, o que prevé las cosas antes de que sucedan y hace provisión antes de que sucedan para la emergencia que se va a presentar en el futuro. Así que con estas palabras en mente vamos a leer Juan capítulo 7 del verso 1 al 8. Y dice así:
Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a esta fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo no se ha cumplido. Así que en esta parte del ministerio de Jesús, Jesús declaraba claramente que su tiempo no se había cumplido. Así que el Señor sabía muy bien desde el principio, de antes de que sucedieran los eventos. Y sabía muy bien que en ese momento su tiempo aún no se había cumplido. Vamos a leer Mateo 26, 17, 18 y 45. Mateo 26, 17, 18 y 45 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Así que Jesús sabía desde antes toda la trayectoria de su vida. Y aquí en estos versos le dicen los discípulos: ¿dónde quieres que te preparemos para que coman la Pascua? Y él les dice: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y el verso 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. He aquí ha llegado la hora. Así que él sabía cuándo la hora llegaría. Cuando empezó su ministerio decía: mi tiempo no ha llegado. Sabía que tenía tiempo. Pero a medida que se iba desarrollando su ministerio, él sabía que se iba acercando a la hora, porque él sabía muy bien en qué momento era su hora, porque él es proactivo. Él sabía los eventos
o él creó los eventos, porque él sabía la emergencia que se iba a presentar y él, antes de que se presentara la emergencia, hizo provisión para enfrentarla. Vamos a leer allá en Juan 17, del 1 al 4. Y dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, él también dice allí, la hora ha llegado. Y vamos a leer una nota que tenemos aquí en estas notas que dice: al acercarse el fin de su ministerio, cambió Jesús su manera de trabajar. Perdón. Antes había procurado rehuir la excitación y la publicidad. Había rehusado el homenaje del pueblo y pasado rápidamente de un lugar a otro cuando el entusiasmo popular en su favor parecía volverse intolerable. Así que él no estaba mucho en un lugar y siempre que hacía algún milagro en favor de algún necesitado le recomendaba mucho que no se lo contase a nadie. Había procurado rehuir la excitación y que le hicieran publicidad, pero al acercarse el fin de su ministerio, cambió Jesús su manera de trabajar. Y vamos a ver de qué forma Jesús cambió su manera de trabajar al acercarse el tiempo del fin de su ministerio. Sigamos leyendo acá esta nota. Dice: vez tras vez había ordenado que nadie viaje a Jerusalén. Vez tras vez había ordenado que nadie viaje a Jerusalén. Bueno, aquí está un poquitico como mal escritas estas notas, pero el viaje, vez tras vez había hecho que el viaje a Jerusalén fuera secreta y apresuradamente. Cuando sus hermanos le instaron a presentarse públicamente como el Mesías, declaró que él era el Cristo. A presentarse como el Mesías, declararse que él era el Cristo. En ocasión de la fiesta de las cabañas, él contestó: mi tiempo no ha venido. Eso está en Juan 7:6. Hizo su viaje a Jerusalén sin ser notado y entró en la ciudad sin ser anunciado ni honrado por la multitud, porque el tiempo de él aún no había venido. Pero no sucedió así en ocasión de su último viaje. Había abandonado a Jerusalén por una temporada a causa de la malicia de los sacerdotes y rabinos. Pero ahora
regresó de la manera más pública, por una ruta tortuosa y precedido de un anuncio de su venida que no había permitido antes. Estaba marchando hacia el escenario de su gran sacrificio, hacia el cual la atención del pueblo debía dirigirse. O sea, cuando todavía su hora no había llegado, siempre él hacía las cosas en secreto. Rehuía la publicidad. No estaba mucho tiempo en un solo lugar. Pero cuando se acercó al fin de su ministerio, cambió su forma de trabajar y ahora hacía todas las cosas públicamente, llamando la atención hacia el gran sacrificio en que se dirigía, el sacrificio de él mismo, porque era necesario que todos los ojos se fijaran en ese sacrificio que iba a ser el medio por el cual iba a ser redimido este mundo caído y los pecadores. Vamos a leer acá en el deseado de todas las gentes. Bueno, vamos a mostrar que estas cosas son un escrito está y tenemos la mayoría de las citas aquí en el deseado de todas las gentes que nos muestran cómo Jesús al fin de su ministerio cambió su forma de trabajar. Antes cuando empezó su ministerio las cosas las hacía secretamente, le encargaba mucho a las personas, a sus discípulos, que no se lo dijesen a nadie, los milagros que él hacía para curar a alguien, para darle la vista a alguien, pero al fin de su ministerio cambió su manera de trabajar y ahora hacía todas las cosas públicamente, atrayendo los ojos de todo el mundo hacia el gran sacrificio de sí mismo al que él se dirigía, el sacrificio que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Deseado de todas las gentes, página 449, versos del 1 al 3. Deseado de todas las gentes, página 449, párrafos del 1 al 3. Y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como los ojos de todo Israel se habían dirigido a la serpiente levantada, símbolo de su curación, así los ojos debían ser atraídos a Cristo, el sacrificio que traería salvación al mundo perdido. Consideremos los eventos alrededor del arresto de Jesús. ¿Fue el patrón de los eventos determinado por hombre o por Dios? Una pregunta aquí. Consideremos los eventos alrededor del arresto de Jesús. ¿Fue el patrón de los eventos o fueron los hombres los que moldearon esos eventos o fue Dios? Vamos a ver qué dice acá el libro de la educación, página 157, párrafo 2. Y dice: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre.
Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo. Y contemplamos detrás, encima y en la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Así que el hombre cree que si tuvo triunfo, si fue elegido un líder de una nación, un presidente, cree que eso es por su poder, por su ambición, por su capricho, pero por encima de todo eso, la palabra de Dios que dice, como dice en Daniel, Dios quita reyes y pone reyes. Como dice, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entonces descorre el velo y nos muestra que que Dios es el que moldea los eventos y que Él tiene cada uno de los eventos que ocurren en su mano, bajo control. Considera los eventos en la vida de Jesús. ¿Quién moldeó esos eventos de la vida de Jesús? Vamos a leer. El deseado de todas las gentes. En la página 336.1 vamos a leer sobre el milagro de los panes que enseña una lección en cuanto a depender de Dios cuando Cristo alimentó a los 5,000. La comida no estaba cerca. Y dice así el deseado de todas las gentes. Aparentemente él no disponía de recursos. Allí estaba en el desierto con 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Él no había invitado a la vasta muchedumbre. Ella había venido sin invitación ni orden. Pero él sabía que después de haber escuchado por tanto tiempo sus instrucciones, se sentían hambrientos y débiles, porque él también participaba de su necesidad de alimento. Estaban lejos de sus casas y la noche se acercaba. Muchos estaban sin recursos para comprar alimento. El que por ellos había ayunado 40 días en el desierto, no quería dejarlos volver hambrientos a sus casas. La providencia de Dios había colocado a Jesús donde se hallaba, y él dependía de su Padre Celestial, para obtener los medios para aliviar la necesidad. Así que Dios moldeó esos eventos. Dios había puesto a Jesús donde estaba, en una zona retirada, lejos donde podían adquirir alimentos. Y no había alimentos. Y él sentía compasión por ellos porque habían estado todo el día con él, no se habían alimentado. El camino de regreso era bastante largo y ellos seguramente, como no se habían alimentado en ese día, pues no iban a tener fuerzas para regresar. Les iba a faltar las energías, iban a desmayar. Y el Señor tuvo compasión de ellos. Y entonces no había alimentos cerca. Y fue la providencia de Dios que los puso, que puso a Jesús en ese lugar con esos 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños, para que supiera y ejerciera fe en su Padre, porque él dependía solamente
de su padre. Y dice así: y él oró, y su padre tuvo fe y dependió de su padre y pudo cumplir con las necesidades de toda esa muchedumbre que estaba con él, que él no los había llamado ni les había mandado que lo siguieran. Ellos lo habían hecho por voluntad propia, pero él tuvo compasión de ellos y con su fe y la dependencia total de su padre pudo proveer para las necesidades de ese momento. Dice: Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Es un título que tenemos aquí y tenemos una cita en el deseado de todas las gentes en la página 178, párrafo 3, que dice: mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios. Así que él afirmó que su autoridad por hacer la obra de la cual ellos le acusaban de blasfemia. Entonces él decía que su autoridad era porque él dependía de que él era el Hijo de Dios, uno con él en naturaleza, voluntad y propósito. Cooperó con Dios en todas sus obras de creación y providencia. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Así que él lo que hacía era lo mismo que veía al Padre hacer. Lo que hacía no era lo que él quería hacer, sino la voluntad del Padre. Los sacerdotes y rabinos reprendían al Hijo de Dios por la obra que había sido enviado a hacer en el mundo. Era una obra la cual Dios había moldeado para él. Sin embargo, los sacerdotes y rabinos, en su desconocimiento de Dios, lo reprendían por la obra que él había sido enviado a hacer en el mundo. Por sus pecados se habían separado de Dios y en su orgullo obraban independientemente de él. Es terrible, y la mayoría de los seres humanos obramos independientemente de Dios y tenemos que aprender a depender de Dios porque Él ha moldeado todos los eventos y hay eventos moldeados por Dios para los que dependemos de Él a cada paso, a cada trabajo que hacemos, a cada palabra que hablamos, a cada plan que hacemos, dependemos de él, le pedimos: ¿es esto lo que quieres que haga? Hoy lo discernimos en la Biblia, el Señor dice que se haga esto y vamos a hacerlo. Es hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Y esos eventos para los que hacen eso están moldeados. Pero también hay eventos moldeados para los que actúan independientemente de Él. También todo está moldeado y Dios es el responsable del molde, del patrón de esos eventos. Dice así: obraban independientemente de él, se sentían suficientes en sí mismos para todo y no comprendían cuánto necesitaban que una sabiduría superior dirigiese sus actos. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre. Qué gran ejemplo. Esto tenemos que hacer. Entregarnos a la voluntad del Padre, porque el Padre tiene todos los eventos moldeados y en su mano. Y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo,
que no hacía planes para sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad, porque Él tiene moldeados los eventos y los eventos de nuestra vida también están moldeados y debemos depender de Él de tal manera que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Tengo una pregunta. ¿Tomó algún hombre la vida de Jesús de él? Nosotros decimos que no. Pero vamos a leer aquí cómo Jesús sí tomó su vida y puso su vida y la volvió a tomar. Vamos a leer Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18 dice así. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que él ponía su vida y la volvía a tomar. Ese mandamiento recibió de su Padre. Así que los judíos lo crucificaron y le quitaron la vida y lo sepultaron allá en la tumba, pero eso era él que había moldeado esos eventos desde antes de que cayera el hombre. Moldeó los eventos para esa emergencia que él como Dios sabía que se iba a presentar, y en ese patrón, en ese moldear esos eventos, él iba a poner su vida para rescatar el mundo caído y volverla a tomar. ¿Quién provocó la crisis en Galilea? Eso está en Juan 7:6, creo. Vamos a leerlo. Juan 7:6 o Juan 6. ¿Quién provocó la crisis en Galilea? Y allí dicen, entonces Jesús dijo, mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y dice, ¿quién provocó la crisis en Galilea? Dice, ministerio en Galilea, de Pascua a Pascua. Les recomiendo leer todo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Pero vamos a leer aquí unas citas en el deseado de todas las gentes para ver quién moldeó la crisis en Galilea. Cuando Cristo prohibió a la gente que le declarara rey, sabía que había llegado un momento decisivo en su historia. Mañana se apartarían de él las multitudes que hoy deseaban exaltarle al trono. El chasco que sufriera su ambición egoísta iba a transformar su amor en odio, su alabanza en maldiciones. Aunque sabía esto,
no tomó medidas para evitar la crisis. Desde el principio, no había presentado a sus seguidores ninguna semejanza de recompensa terrenales. Muchos lo seguían, pero él no les había presentado ninguna recompensa terrenal. Él no les había ofrecido nada terrenal. Él no se había comprometido con eso. No había presentado a sus seguidores ninguna semejanza de recompensa terrenal. A uno que vino deseando ser su discípulo le había dicho. Mira las palabras, notemos muy bien estas palabras que Jesús le había dicho. Las zorras tienen cavernas o tienen guaridas. Las aves del cielo, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Esas fueron las palabras de Jesús a uno que vino deseando hacerse su discípulo. Y dice, si los hombres pudiesen haber tenido el mundo con Cristo, multitudes le habrían tributado fidelidad. Pero no podía aceptar un servicio tal. Entre los que estaban relacionados con él, muchos habían sido atraídos por la esperanza de un reino mundanal. Estos debían ser desengañados. La profunda enseñanza espiritual que hay en el milagro de los panes no había sido comprendida. Tenía que ser aclarada. Y esa nueva revelación iba a traer consigo una prueba más detenida. Cada vez que el Señor les revelaba su plan, su reino que era de naturaleza espiritual, que el molde de los eventos que era necesario primero pasar por la humillación para que después viniera la glorificación. Entonces, cada vez que revelaba algo más, eran chascos, eran pruebas. Probó a los discípulos, probó a los mileritas, probó a la iglesia adventista, prueba a los 144,000. Y es necesario que vengan estas pruebas porque tenemos que ser desengañados y entender que Dios moldea los eventos y llegar a anonadar completamente al yo y dejar que Dios haga su voluntad en nosotros, si esa voluntad redunda para la honra y la gloria del nombre de nuestro Creador. La profunda enseñanza espiritual que hay en el milagro de los panes no había sido comprendida. Tenía que ser aclarada y esa nueva revelación iba a traer consigo una prueba más profunda, más detenida. Eso está en el deseado de todas las gentes, 347.1. Los que estamos en este movimiento sabemos de las pruebas, sabemos de los chascos. Cada vez que Él nos desengaña de nuestras esperanzas terrenales y de glorias terrenales y del yo, tenemos que pasar por una prueba más detenida. Cuando Jesús presentó la verdad escrutadora que hizo que tantos de sus discípulos se volvieran atrás, sabía cuál sería el resultado de sus palabras, pero tenía un propósito de misericordia que cumplir. Preveía que en la hora de la tentación, cada uno de sus amados discípulos sería severamente probado.
su agonía de Getsemaní, su entrega y crucifixión serían para ellos una prueba muy penosa. Ellos esperaban verlo como en el trono terrenal y lo que iban a ver era su humillación, su agonía en el Getsemaní, su crucifixión, etc. Eso sería para ellos una prueba muy penosa. Si no hubiese venido una prueba anterior, habrían estado relacionados con ellos muchos, impulsados solamente por motivos egoístas. Así que tenían que venir las pruebas anteriores para que muchos, como sucedió, muchos ya no andaban con Jesús porque ellos estaban solo movidos por motivos egoístas. Y si hubieran estado con los discípulos cuando los momentos de su crucifixión, su agonía en el Getsemaní, pues la prueba hubiera sido todavía más severa. Entonces Jesús hizo las pruebas antes de que eso sucediera para irlos preparando para ese momento. Cuando su Señor fuese condenado en el tribunal, cuando la multitud que le había saludado como rey, le silbara y le vilipendiara, cuando la muchedumbre escarnecedora clamase, crucifícale, cuando sus ambiciones mundanales fuesen frustradas, estos egoístas, renunciando a su fidelidad a Jesús, habrían abrumado el corazón de los discípulos con una amarga tristeza adicional al pesar y chasco que sentían al ver naufragar sus esperanzas más caras. En esa hora de tinieblas, el ejemplo de los que se apartasen de él podría haber arrastrado a otros con ellos. Pero Jesús provocó esta crisis mientras podía, por su presencia personal, fortalecer todavía la fe de sus verdaderos seguidores. Está en el deseado de toda la gente, 359.1. Así que el Señor, mientras podía estar con él, por eso no permitió que le hicieran rey, y desengañó a los que tenían sus esperanzas en las cosas mundanales. Y muchos dejaron de seguirlo, pero eso fue una provisión que Dios hizo, porque si esos que dejaron de seguir en ese momento, entonces el Señor todavía estaba con sus discípulos y podía animarlos en la fe, podía ayudarlos. Pero si eso no hubiera sucedido cuando vino la crucifixión y la humillación de Cristo, esos mismos se hubieran quejado y hubieran abandonado, y la prueba y el sufrimiento de los discípulos hubiera sido más fuerte. Por eso Jesús, en su misericordia, como Él mira las cosas antes de que sucedan, porque Él es proactivo, entonces Él hace provisión para cuando venga la crisis. Así que Él hizo provisión para cuando viniera la crisis de su crucifixión, del chasco para los discípulos. Él hizo provisión antes para que cuando no estuviera con Él, el chasco no fuera más llevadero. Deseado a toda la gente, 359.2 dice, compasivo Redentor, que, en pleno conocimiento de la suerte que le esperaba, allanó tiernamente el camino para los discípulos, los preparó para su prueba culminante y los fortaleció para la aflicción final. Amén. Una pregunta. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para destruir el reino de Satanás?
¿Cuáles serán esos medios? Porque Dios no utiliza la fuerza. La fuerza compulsoria la utiliza solamente Satanás. Así que tenemos una cita aquí en el deseado de todas las gentes que nos dice cuáles son los medios que Dios utiliza para destruir el poder de Satanás. Y dice así: Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizan con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedra al suelo. Pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral. Y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Entonces, los medios que Dios utiliza para destruir el reino de Satanás son la verdad y el amor. Esas deben ser la fuerza que destruyan el poder de Satanás y que hagan prevalecer el gobierno moral de Dios, que hacen prevalecer el gobierno moral de Dios. El conflicto de los siglos dice: donde quiera que esta causa exista, seguirán los mismos resultados. Vamos a leer Hebreos 4:12, porque si el Señor usa la verdad, la verdad y la ley de Dios para destruir el reino de Satanás, entonces, ¿cómo la verdad y el amor de Dios destruyen el reino de Satanás? ¿Será que la sola verdad puede destruir el reino de Satanás? Porque la palabra de Dios a mí me ha hecho saber que no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero además, el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice así. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la verdad, es la bondad, es la misericordia, es el amor, es la ley de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, esos son los medios que Dios usa para destruir el reino de Satanás. Dios no espera que Satanás actúe antes que él haga alguna cosa. Dios es proactivo. ¿Y qué es ser proactivo? ¿Cuál es la definición de proactivo? La definición de proactivo es crear o controlar una situación haciendo que algo suceda en lugar de responder después de que sucedió. Entonces, el Señor hace que suceda algo antes de que vaya a suceder la crisis, porque como Él es Dios, Él sabe las cosas antes de que sucedan, por eso es que Él es proactivo. Entonces Él hace provisión antes de que suceda. Cuando viene a suceder la emergencia, el Señor ya ha hecho provisión para enfrentar esa emergencia. Eso es lo que se llama ser proactivo. ¿Y cómo sabemos esto? Pues con la palabra de Dios, con la cual hacemos frente para destruir el reino de Satanás y hacemos frente a cada emergencia y a cada crisis.
¿Cómo sabemos esto? Primera de Juan 4:19. Vamos a leer Primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así que antes de que lo amáramos, Dios hizo una provisión para que nosotros lo amáramos. ¿Cuál fue la provisión que Dios hizo para que nosotros lo amáramos? Pues que nos amó primero. Muy bien. No es una ocurrencia tardía, es un título aquí en estas notas y dice, el plan para nuestra redención no fue una reflexión ulterior, o sea, no fue después de que el mundo cayó que el Señor dijo, voy a ver cómo voy a enfrentar esto. No, no fue así. Dice que no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Ese es un misterio que fue hecho desde antes de la creación del mundo, desde antes de que el hombre cayera. Una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Una manifestación de los principios que desde edades eternas, sin principio ni fin, habían sido una manifestación de Dios, y eso lo tenemos en Romanos 16:25. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, no, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, deseado de todas las gentes, página 3. Así que antes que el mundo cayera, Dios sabía que Satanás se iba a revelar. Dios sabía que Adán iba a ser seducido por el apóstata. Y antes de que el mundo cayera, Él hizo una provisión. Dijo, cuando el mundo caiga, daré a mi Hijo unigénito para que ponga su vida, porque Él puede poner su vida y tiene poder para volverla a tomar, y rescate el mundo caído, rescate a todos los que creen en Él. Esos que creen en Él no se perderán, mas tendrán vida eterna. Ejemplos de la constante intervención de Dios en los asuntos de la humanidad. Ejemplos de la constante intervención de Dios en los asuntos de la humanidad. La liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Eso lo podemos encontrar, ese registro, en el libro del Éxodo, capítulo 3, 1-8. Allí el Señor intervino grandemente, gloriosamente, para liberar a Egipto, para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El nacimiento de Cristo, también Dios intervino grandemente. Eso lo vemos en Mateo 1:21. La tentación de Cristo en el desierto, Mateo 4:1, Marcos 1:12 y 13. Y también la podemos leer la historia en El deseado de todas las gentes, página 114. Las dos limpiezas del templo podemos encontrarlas en Juan, capítulo 2, 13-17, Lucas 19, 29-48, y en El deseado de todas las gentes, páginas 157-161. El viaje triunfal de Cristo a Jerusalén, ver deseado de todas las gentes, 569 y 571. El arresto, juicio y crucifixión de Cristo, vea Juan 18:1-9. Todos son eventos en los que Dios fue el que moldeó estos eventos. Y podemos leer estas historias, las notas van a estar
en la parte de abajo de este video para que la revisen y ojalá hagan estos estudios completos. Vamos a leer aquí una cita que está en la página 111 del Deseado de todas las gentes. Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Eso fue en ocasión de su bautismo. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. De una manera más amplia, estaba entrando en el conflicto de su vida. Aunque era el príncipe de paz, su vida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. Era el príncipe de paz porque el evangelio es paz, es amor. Pero eso también es como el acto de desenvainar una espada. Vamos a leer Daniel 9, del 21 al 27. Daniel 9, del 21 al 27, repito. Y dice así: y todavía estaba yo hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada, el muro, en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las abominaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación. Lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Lo que está determinado. Los eventos que están moldeados se derramará sobre el pueblo asolado. Y vemos allí cómo Jesús sabía que esos eventos estaban moldeados y que era la voluntad del Padre. Y sabía, los que conocemos esta profecía, los que sabemos cuándo empezó y cuándo terminó, sabemos que la última semana, que era que por una semana más eran 7 años, que él confirmaría el pacto con muchos y que a la mitad de esos 7 años haría cesar el sacrificio y la ofrenda con la crucifixión de Jesús. Entonces, él, que había sido bautizado en el año 27 de Cristo, la mitad de la semana entonces era el año 31.
a mediados de ese año, iba él a hacer cesar el sacrificio, la ofrenda, o sea, iba a ser crucificado, y esa era la hora que él decía, mi hora no ha llegado. Pero cuando llegó, iba llegando ese año, cuando iba llegando ese momento, decía, mi tiempo está cerca, la hora está cerca. Y empezó a hacer todas las cosas públicamente para atraer los ojos, la mirada de todos hacia el gran sacrificio que iba a ser la ofrenda para pagar la deuda de los pecadores y la redención del mundo. Muy bien, entonces, en el inicio de este estudio vemos pasajes donde vemos que la hora de Jesús todavía no había venido. Ahora nosotros consideraremos pasajes que nos informan que su hora ha llegado. Y esos pasajes los encontramos en Juan 12, 23, 31, Juan 17, 1, y vamos a leer algunos de ellos, aunque no los leeremos todos, pero vamos a leer Juan 12, 23 al 31. Y dice así, entonces Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido a esta hora. Mas para esto he venido a esta hora. Padre, sálvame de esta hora. Pero él sabía que para esa hora había venido al mundo, para una hora de sufrimiento, de humillación, allí en la cruz. Pero esos eventos estaban moldeados y él no iba a hacer su voluntad, sino él venía a poner su vida en manos de su Padre para que se hiciera la voluntad de su Padre. Vamos a leer Marcos 14, 41. Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Vamos a leer Apocalipsis 14, 6 y 7. Y dice así, y vino otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del tercer ángel produce un efecto, es un título acá. Y después de este título tenemos una cita en el conflicto de los siglos que
Está en la página 663, párrafo 1, y dice así: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquirirá dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirán en este país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo y se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Eso es lo que está sucediendo. Cuando vemos que el mundo ya está tomando este rumbo y que nos acercamos a esa crisis, este tercer mensaje del tercer ángel está produciendo un efecto que no había tenido antes, y es porque así el Padre Celestial ha moldeado los eventos. El Señor hace provisión para las emergencias. Conflicto de los siglos 677, párrafo 1. En todas las edades, los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. O sea que las pruebas que tenemos nosotros no se nos haga extraño. Miremos los siervos de Dios del pasado y miremos las pruebas que estamos pasando nosotros, también ellos pasaron. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos en la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en ese tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. El problema es quién se va a atrever a publicarla. Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar los resultados a Dios. Él moldeó los eventos. Hagamos lo que Él dice. Digámosle estas verdades al mundo y dejemos los resultados en las manos de Dios. Eso está en el conflicto de los siglos 677.1. Pero vamos a leer aquí otra cita que está en el deseado de todas las gentes, página 13.3. Dice: desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiera. Esa cita ya la habíamos leído, pero la volvemos a colocar y la repetimos acá, que la tenemos que tener en cuenta. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia.
con una verdad especial para ese tiempo y los mandamientos de Dios se hace frente a la emergencia, a los chascos actuales, a la crisis que está entrando este planeta Tierra, escondido detrás de su verdad, lejos del pecado, arrastrado nuestro yo en el polvo y entregados completamente a la voluntad de Dios, al patrón de los eventos que Él moldeó. Pues si todas estas chascos han venido, es porque nos está preparando para la hora todavía más difícil a la que estamos entrando. Satanás en el cielo antes de su rebelión era un ángel alto y exaltado. Era un ángel alto y exaltado, próximo en honor al amado Hijo de Dios. Su semblante, como el de los otros ángeles, era apacible y expresaba felicidad. Su frente era alta y ancha, mostrando un intelecto poderoso. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial brilló en su rostro y brilló a su alrededor, más brillante y más hermosa que alrededor de los otros ángeles. Sin embargo, Jesús, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre toda la hueste angelical. Él era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. Satanás tenía envidia de Cristo y gradualmente asumió el mando que recaía únicamente en Cristo. El gran creador reunió a las huestes celestiales para poder, en presencia de todos los ángeles, conferir honor especial a su Hijo. El Hijo estaba sentado en el trono con el Padre, y la multitud celestial de santos ángeles se reunió a su alrededor. Entonces el Padre dio a conocer que había sido ordenado por él mismo que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, fuera como su propia presencia. La palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. Su Hijo, Él había investido de autoridad para mandar a las huestes celestiales. Especialmente su Hijo debía trabajar en unión consigo mismo en la creación anticipada de la tierra y todo ser viviente que debería existir sobre la tierra. Su Hijo llevaría a cabo su voluntad, sus propósitos, pero no haría nada por sí solo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Eso está en Espíritu de Profecía, tomo 1, página 17, párrafo 1 y página 17, párrafo 2. Escuché a los vestidos con la armadura hablar la verdad con gran poder. Tuvo efecto. Vi a los que habían sido atados. Algunas esposas habían sido atadas por sus maridos y algunos niños por sus maridos. Y algunos niños habían sido atados por sus padres. Los hombres que habían sido retenidos o impedidos de escuchar la verdad, ahora se aferraron con entusiasmo a la verdad dicha. Todo el miedo a sus familias se había ido. Solo la verdad les fue exaltada. Era más caro y más precioso que la vida. Habían estado hambrientos y sedientos de la verdad. Pregunté qué había provocado este cambio. Un ángel respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el fuerte clamor del tercer ángel. Gran poder estaba con estos elegidos. Dijo el ángel: mirad, mi atención se volvió a los impíos o incrédulos. Todos estaban en movimiento. El celo y el poder con que el pueblo de Dios los había el celo y el poder
con el pueblo de Dios los había despertado y enfurecido. La confusión estaba por todos lados. Vi medidas tomadas contra esta empresa que estaba teniendo el poder y la luz de Dios. La oscuridad se espesó a su alrededor, pero ellos estaban aprobados por Dios y confiando en Él. Los vi perplejos. Luego los escuché clamar a Dios con sinceridad. Durante el día y la noche su clamor no cesó. Escuché estas palabras: hágase tu voluntad, oh Dios, si puede glorificar tu nombre. Abre una vía de escape para tu pueblo. Líbranos de las naciones que nos rodean. Nos han destinado a muerte, pero tu brazo puede traer la salvación. Estas son todas las palabras que puedo recordar. Parecían tener un sentido profundo de su indignidad y manifestaron sumisión total a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos, antes de continuar, quiero decir ahorita, el nuevo orden mundial son las naciones. Y nosotros sabemos que el pueblo de Dios, vamos entrando a una crisis. Y parece que nos van a rodear esas naciones y parece no va a haber salida. Y el pueblo, y la hermana dice, míralos. Y dice, oyó que clamaban a Dios de día y de noche y que decían, Señor, hágase tu voluntad. Estábamos siendo rodeados por las naciones, la ONU, pero ellos confiaban en Dios y decían, abre una puerta de escape para tu pueblo si ello glorifica tu nombre. Tenemos que llegar a esa altura, porque estamos entrando en esta gran crisis de la tierra. Dios ha moldeado los eventos y tenemos que orar de día y de noche. Abre una vía de escape para tu pueblo si con ello se glorifica tu nombre. Sin embargo, todos, poco después de haber comenzado su sincero clamor, los ángeles en simpatía habrían ido a su liberación, pero un ángel alto y autoritario no los toleró. Dijo, la voluntad de Dios aún no se ha cumplido. Deben beber la copa, deben ser bautizados con el bautismo. Pronto escuché la voz de Dios que sacudió los cielos y la tierra. Hubo un poderoso terremoto. Los edificios fueron derribados y cayeron por todos lados. Entonces escuché un grito triunfante de victoria, fuerte, musical y claro. Miré a esta compañía que, poco tiempo antes, estaba en tal angustia y esclavitud. Su cautiverio cambió. Una luz gloriosa brilló sobre ellos. Qué hermosos se veían entonces. Todo el cansancio y las señales de preocupación desaparecieron. La salud y la belleza se vieron en cada rostro. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos. No pudieron soportar la luz que brilló sobre los santos liberados. Esta luz y gloria permanecen sobre ellos hasta que Jesús fue visto en las nubes del cielo y la compañía fiel, probada, fue cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, de gloria en gloria, y se abrieron los sepulcros y los santos salieron vestidos de inmortalidad, clamando victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y junto con los santos vivientes fueron arrebatados para encontrarse con su Señor en el aire, mientras que los ricos y musicales gritos de gloria y victoria
estaban sobre toda lengua inmortal y precedían todo labio santificado y santificado. Dones Espirituales, volumen 1, páginas 186 y 187. Así que este patrón de eventos, estos eventos han sido moldeados por el Señor hasta que llegue ese momento. Y estamos entrando en la crisis. Y estos 144,000 y la iglesia adventista, los 144,000 hemos tenido toda clase de pruebas. Y eso es provisión que Dios ha hecho para enfrentar la crisis en la que estamos entrando, para que sea más fácil pasarla, para que nuestro yo esté más arrastrado en el polvo, para que el carácter de Cristo esté más realizado en cada uno de nosotros, para que tengamos más confianza en Dios, tanto que podamos clamar a Dios de día y de noche y decir: hágase tu voluntad, Padre. Sí, y si redunda para la honra y gloria de tu nombre, abre una puerta o una vía de escape para tu pueblo y líbranos de estas naciones a uno que nos rodea. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Hechos 2, 1, 6. Y con esta cerramos el tema. Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 6. Y dice así: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, que estemos todos con el yo arrastrado en el polvo, que estemos todos rendidos a los eventos que han sido moldeados por Dios y haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios quiere y no nuestros propios planes. Que nuestro yo esté en el polvo, que estemos llenos del Espíritu Santo para que enfrentemos. Son las provisiones que hacemos, que estemos llenos de su verdad y de su ley, porque esos son nuestras armas con las que el Señor quiere que nos enfrentemos al poder de Satanás, pues ya sabemos que si la palabra no es recibida, condena. Entonces, si estamos con la palabra, el que no la recibe será condenado, será destruido por ella, porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios nos bendiga. Acompáñenme en hacer una oración. Amante y amoroso Padre, que moras en lo más sublime de los cielos, te damos gracias porque tú, antes de que vinieran estas crisis, antes de que vinieran estas emergencias, hiciste preparación para enfrentar la crisis. Nos diste a tu Hijo para que
nos redimiera de este mundo. Ayúdanos que tu Hijo, que es lo mismo que tu palabra, se forme en cada uno de nosotros y con Él formado en cada uno de nosotros, haciendo solamente lo que el Padre quiere que hagamos, podamos enfrentar esta crisis y salir victoriosos al fin de todo. Nosotros, con nuestros hijos, con tu pueblo. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.